¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Alejandro Maldonado, de la materia Taller de Base de Datos de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. En este video se mostrará cómo relacionar y conectar MySQL con Access. Lo primero que hacemos es irnos a descargar previamente nuestro conector. Nuestro conector lo podemos tener depende de la arquitectura de nuestra computadora, ya sea 32 o 64. Previamente a esta descarga se tuvo que haber instalado con un proceso sumamente sencillo de siguiente hasta finalizar. Luego de este proceso vamos a irnos a herramientas administrativas. En herramientas administrativas vamos a ubicar el ODBC, que es el conector que facilita la conexión entre MySQL y Access. En mi caso yo tengo un sistema de 32 bits, entonces abriremos los orígenes de datos del ODBC de 32 bits. Previamente para esto ya se hizo la conexión, ya se realizó pues el proyecto, pero se explicaron los pasos que se siguieron. En este punto, para crear la conexión, se le da en la parte donde dice agregar, se busca la parte donde es MySQL ODBC 8.0 ANSI driver, y en este caso se le da en finalizar. Aquí ingresaremos el nombre que queremos darle a nuestra conexión. En nuestro caso, pues como ya está creada, no lo escribiremos, pero sí explicaremos. Le pusimos como nombre conexión MySQL Access. Entonces en este caso vamos a crear una para este ejemplo, digamos conexión Access nada más. Aquí colocaremos localhost. El puerto lo dejaremos como lo trae por default. Aquí ingresaremos el usuario con el que ingresamos normalmente a nuestro MySQL. Yo tengo el usuario root. Ingresaremos nuestro password. Y aquí hay un botón de test para verificar que estén escritos bien los campos. Si nos dice este mensaje, quiere decir que está conectado correctamente. La base de datos que ha sido creada para este ejemplo se llama institución. Aquí la estaremos buscando y aquí está. Haremos una prueba y nos dice que está conectada correctamente. Le daremos OK y como nos damos cuenta aparece en este punto. Como nosotros pues no vamos a ocupar esta, ya que hemos ocupado esta anteriormente, pues vamos a eliminarla. OK, este sería el primer paso para la conexión entre MySQL y Access. Luego cerramos esto, nos dirigimos a nuestra base de datos en Access, previamente ya todo construida. Para poder relacionar nos vamos a datos extremos, a la pestaña de datos extremos, nos vamos a base de datos ODBC, que es el conector que nos sirve para importar o vincular. Nosotros vamos a darle en vincular origen de datos, que es la misma tabla vinculada. Le damos en aceptar, nos iremos a origen de datos, seleccionaremos el nombre que le dimos a nuestra conexión mediante el conector, le daremos en aceptar y en este punto nos dirá todas las tablas que tiene nuestra base de datos. Como el ejercicio trata de registrar por ejemplo la creación de alumnos, de materias o de cursos, y también llevar una bitácora de dichas acciones. Aquí pues damos a seleccionar todos y en el momento de dar a aceptar, en la parte del lado izquierdo aparecerán las tablas. En este caso no le voy a dar a aceptar porque ya están incluidas, pero el único paso que se le da es aceptar e inmediatamente se colocan las tablas de este lado. Todo lo que se necesita para tener la conexión entre MySQL y Access. Ahora procederemos a explicar la creación de los triggers utilizados
en este proyecto. Para ello nos apoyaremos de nuestro documento de Word que fuimos redactando previamente creado. Para esto, todo esto que se mostrará ya ha sido creado, por lo tal solo se mostrarán las evidencias de dichas acciones. Para ello vamos a ocupar una tabla llamada bitácora alumno, que es donde se está aplicando dichos triggers, y pues son los siguientes campos, en el cual se nos pide que podamos llevar un registro de las acciones de eliminación y modificación. Lo que hicimos para esto, ya que necesitamos tener, como vemos en tabla, los nombres del alumno, el número de control, apellido, la clave de la materia que está teniendo, las calificaciones, ya sea el registro nuevo y el registro anterior, los cambios que se van a ir efectuando, los vamos a ver en este punto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a declarar dos variables. Va a ser, que diga el trigger, va a ser una eliminación después en la tabla cursar que previamente se explicó. Vamos a tener dos variables donde vamos a incorporar los datos que vamos a extraer de la tabla alumno con un select, porque en MySQL no se pueden trabajar con más de una tabla los triggers, pero podemos utilizar consultas para poder obtener esos datos. Vamos a insertar en la tabla bitácora recuperando los datos de la tabla alumno, por ejemplo, que es el número de control, el nombre, los apellidos. Esto ya sería de parte de la tabla cursar, que es donde estamos, no hay ningún problema para obtener esta tabla. Vamos a tener la fecha de reporte, y esta parte es muy importante, la explicaremos en la parte de arriba, donde dice usuario, fecha y acción. Nos mostrará el usuario de MySQL que está llevando esa acción, la fecha en que se está llevando esa acción y el tipo de acción, ya sea, en este caso estamos viendo la acción de eliminación, y le vamos a asignar los valores. En este caso, pues como no hay valores nuevos, ya que es una eliminación, pues solamente se mandarán a llamar pues los registros que se están obteniendo en ese momento, y esta es la evidencia de trigger. Ahora pasaremos al trigger de modificación. En este punto haremos algo muy similar al trigger de eliminación, solo que aquí será una modificación después de modificar en la tabla cursar. Para esto también haremos una inserción en la tabla bitácora, pero con la corrección de que ahora vamos a tener datos nuevos, ya que la palabra new la podemos ocupar tanto para inserción como para modificación, pero no, como se dijo anteriormente, para eliminación. En este caso vamos a poder tener la calificación nueva que se va a estar llevando en la bitácora, y se va a estar guardando un registro de la calificación anterior, también la fecha de reporte nueva y la fecha de reporte anterior, y se estaría guardando todo de la misma manera. Quién realizó la acción, la hora y qué tipo de acción fue. En este caso pues fue una acción de modificado. Ahora que se han explicado los triggers, pasaremos en Access para poder explicar lo que se realizó. En este punto lo que se hizo fue, atendiendo las necesidades del ejercicio, la creación de los formularios correspondientes debido a las tablas que tenemos, que son de alumno, la de bitácora, la de cursar y la de materia. De alumno pues se van a registrar los datos del alumno, los datos que puede tener como el nombre, la materia, la clave, y curso, que sería como una tabla de inscribirse, que es donde pueden obtener las calificaciones. En este punto se realizaron varios formularios para poder llevar un mejor control. También vamos a estar trabajando con MySQL al mismo tiempo. En este punto, como se mencionó, vamos a trabajar con la base de datos e institución. Los cambios que se estén efectuando en Access también los vamos a estar viendo en MySQL. Vamos a abrir nuestra aplicación de formularios. Para ello vamos a ver que nos dice que es de la base de datos e institución, y tenemos 5 opciones, que podemos irnos a la tabla alumno, materia, cursar, bitácora y salir. Vamos a ir a la tabla de alumno. Entonces aquí en el formulario, cuando abrimos, damos clic en esa opción, nos va a aparecer las opciones de alumno. ¿Qué podemos hacer con alumno? Agregar, edición o el menú principal.
si quisiéramos regresar para ver otra opción. Vamos a quedarnos en alumno por este momento y vamos a ingresar un nuevo alumno. Ahora aquí, por ejemplo, agregaremos el nombre de Francisco. Apellidos será Valladares. Y la fecha de nacimiento escogeremos que sea, por ejemplo, el 6, aquí la vamos a cambiar, de febrero de 1996, por ejemplo. Antes de poder agregar, vamos a verificar cuáles son los datos que tiene nuestra tabla alumno para que podamos verificar que se esté llevando correctamente. Vamos a aplicar un select from. Anteriormente, para realizar este ejercicio se tuvieron que hacer algunas pruebas, por lo tal que es que la base de datos tiene algunos registros, pero nos podemos dar cuenta que no existe el nombre de Francisco. Al momento de darle agregar, vamos a correr este un poquito para acá, vamos a darle en agregar y se nos ponen los campos en blanco. Vamos a comprobar que este registro ahora esté en la tabla alumno para ver que se esté realmente conectado, y al darle un nuevo select from a la tabla alumno nos podemos dar cuenta que el registro 9, el número de control 9 es el nuevo registro y los campos que escribimos anteriormente están registrados correctamente. Ahora regresaremos y vamos a irnos a una edición de un alumno. Por ejemplo, vamos a ir a seleccionar, por ejemplo, el alumno que acabamos de crear, Francisco. Ahora vamos a cambiarle el apellido, vamos a hacer que se llame Hernández, por ejemplo. Vamos a darle en modificar y vamos a ver, en este punto no se ha actualizado, pero si damos para refrescar, automáticamente vemos que el apellido ya no lo cambió, pero vamos a verificarlo también en MySQL. Como nos damos cuenta, el registro del número de control 9 en este punto antes de la modificación se llamaba Valladares. Después de la modificación ahora ya tiene el apellido de Hernández. Ahora probaremos las opciones de agregar, pero desde nuestro MySQL, y las vamos a comprobar en nuestra tabla alumno, en nuestro formulario. Ahora, para ello, un registro previamente creado lo vamos a copiar en MySQL. A este le daremos el valor de Javier Contreras y nos damos cuenta que nos dice que la tabla ha sido afectada, y si damos en actualizar nos damos cuenta que efectivamente el dato ha sido creado. Ahora vamos a comprobar la función de eliminación para eliminar un alumno. Vamos a presionar, vamos a escoger por ejemplo el mismo que acabamos de crear en este momento, Javier o Francisco mejor, porque fue el primero que ingresamos. Vamos a eliminar a Francisco y nos mandará un mensaje donde dice, para confirmar de que deseamos realmente eliminar ese registro, le decimos que sí. Vamos a refrescar nuestra tabla y efectivamente ahora ya nos encuentra con nosotros el registro número 9 que correspondía a Francisco. Vamos a verificar esto en nuestro MySQL Command Line. Y como nos damos cuenta, el registro ha sido borrado de MySQL. Ahora vamos a comprobar que podamos también eliminar desde modificar primeramente desde MySQL y después vamos a eliminar. Para ello vamos a modificar el registro número 10 que corresponde a Javier. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle Miguel. Vamos a hacer un select from, vamos a actualizar en Access,
automáticamente podemos darnos cuenta que nos cambia el nombre. Por eso podemos darnos cuenta que está haciendo bien la conexión. Por último, vamos a hacer una prueba que sería la de eliminación. Ahora vamos a eliminar ese mismo registro. Vamos a eliminar el registro con número de control 10, que correspondería a Miguel en este caso. Ya no nos aparece en Access, y ahora verificamos en MySQL y podemos darnos cuenta que ya no nos lo toma en cuenta. Por lo tanto, quedaría comprobado todas las opciones, tanto agregar, modificar y eliminar. Vamos a regresarnos. Ya que hemos probado estas dos opciones, vamos a irnos al menú principal. También tenemos la opción de materia, donde tenemos las opciones de agregar, modificar, poder regresar al menú principal, y la de salir. En este caso, pues si quisiéramos agregar una nueva materia, por ejemplo, vamos a colocar de clave la clave química 03. El nombre será química. En este campo no se puede agregar por el tipo de dato que es, y mandaremos en agregar. Verificaremos en nuestro MySQL que también se llevó a cabo. Vamos a aplicar a la tabla materia y efectivamente aquí tenemos el registro de química que se efectuó en este momento. Vamos a regresar, vamos a modificar y ahora vamos a seleccionar química y le vamos a cambiar por química 02. Vamos a modificar el registro, vamos a irnos a nuestro MySQL, vamos a aplicar un select from y automáticamente de química 03 a química 02 se llevó el cambio. Ahora modificaremos desde MySQL, vamos a cambiar el nombre de química por química avanzada. Para esto vamos a tomar en cuenta que el nuevo nombre será química avanzada y la clave será química 2 porque efectuamos el cambio. Aquí no hemos refrescado, pero vamos a refrescar, ya tiene química 2. Vamos a aplicar la modificación. Hubo un pequeño detalle, vamos a corregir. Ya corregido nuestro dato, estábamos actualizando en alumno y obviamente era en la tabla materia. Ahora vamos a refrescar y ya nos aparece como química avanzada. Ahora vamos a eliminar este registro. Pero vamos a hacerlo primero desde MySQL. Vamos a borrar el registro que creamos en este momento, que de la tabla de materia cuando la clave sea química 02, y vamos a refrescar y efectivamente se ha borrado el registro. Por último, vamos a hacer la prueba para la inserción de materia desde MySQL. Únicamente copiaremos el siguiente código. Vamos a ingresar a una materia llamada dibujo. Vamos a aplicar un select from y vamos a verificar acá en nuestra tabla y automáticamente ya tendríamos nuestro nuevo registro comprobado, así tanto en Access como en MySQL, todas las opciones. Vamos a regresar y vamos a irnos a nuestro menú principal. Ahora iremos a nuestra tabla de cursar, que sería la de inscribirse en cierta manera. Vamos a agregar. Para agregar un nuevo curso seleccionaremos, por ejemplo, en un número de control que está relacionado, sería el número 7. Por ejemplo, vamos a agregar la clave, vamos a ingresar la clave, por ejemplo, dibujo 01. Vamos a ingresar, pues, para la calificación con el alumno 7 va a tener un 70, por ejemplo, y la fecha de reporte pondremos la fecha del día de hoy y le daremos en agregar. Aquí hay un error que vamos a corregir. Este error nos indica porque la materia se llama, la clave es la 04.
Y efectivamente ahora veremos en nuestro MySQL, veremos en cursar. Y como nos damos cuenta, ya hay un registro nuevo. Ahora para esto iremos a la siguiente opción del curso y iremos a modificar. Vamos a modificar este mismo, solo que la calificación para el número de control, en este caso sería 7, ya no será un 70, sino que será un 89. Y la fecha de reporte la dejaremos el día de hoy, pues no hay mucho que cambiar en ese punto, a menos que quisiéramos hacer para este ejercicio una prueba. Lo tendremos 14 y le daremos en modificar. Si refrescamos la tabla, nos aparece como 89. ¿Dónde podremos ver esto? Esto lo veremos tanto en cursar, en MySQL, pero estos cambios que estamos efectuando acá no solamente se registran acá, sino que también se van a registrar en una tabla llamada bitácora, que se explicará más adelante. Ahora vamos a proceder a eliminar un registro. Vamos a eliminar el de Cienca, que sería ciencias, pero un error de letra se fue ahí. Vamos a eliminar este registro. Nos pregunta si estamos seguros de hacer esta eliminación. Vamos a actualizar la tabla y nos damos cuenta que ya no se encuentra. Tanto en MySQL, vamos a hacer la misma prueba y ya no lo podemos ver reflejado. Vamos a agregar un nuevo registro en cursar, pero ahora será desde MySQL. Vamos a ingresar los siguientes comandos. Vamos a ingresar en este caso vamos a cambiar el valor, porque el número de control, el número de control estaría bien. Vamos a ingresarlo y vamos a efectuar la actualización en nuestro formulario. Y como nos damos cuenta, ya nos aparece la calificación. Ahora vamos a modificar esta calificación, pero lo haremos desde MySQL. Ahora vamos a modificar la calificación de la tabla cursar del número de control, o sea del alumno 8. Para esto ocuparemos el siguiente comando. Ahora en vez de tener 70 tendrá 85. Lo modificaremos acá, lo actualizaremos y nos damos cuenta que ya sale con 85. Iremos a nuestra tabla cursar y nos da el valor de 85. Por último, vamos a eliminar ese registro. Ahora eliminaremos el registro número 8 desde MySQL. Daremos un refresco de esta tabla y nos dice que ya la ha eliminado, y también lo ha eliminado de cursar. Ahora hay un caso especial que no se quiso explicar hasta este punto para tener la información un poco más fresca. Vamos a explicar un trigger que pide el ejercicio, que es que solo acepte calificaciones mayores o igual a 60. En caso contrario, va a mandar un mensaje de error donde dice que deberá volver a cursar la materia, o sea que no sería aprobatorio. Vamos a ver esta función de trigger, pero desde Access. Cuando uno lo hace desde MySQL, arrojará un mensaje. Bueno, lo veremos en los dos para poder tenerlo un poco más claro. Primero empezaremos con MySQL y insertaremos un registro en la tabla cursar y le daremos el siguiente valor. Dice que para el alumno 8 en la materia de dibujo 04 la clave tendrá una calificación de 40. No nos permitirá ingresar. ¿Y esto cómo lo podremos ver reflejado? Como se explicó acá, cuando la calificación
sea menor a 60 mandará este mensaje: debe volver a cursar la materia. Lo veremos ejemplificado. Debe volver a cursar la materia. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacer lo mismo, pero desde los formularios? Vamos a ingresar, por ejemplo, el número de control 8, la materia es dibujo 04, vamos a ingresar la calificación, por ejemplo, para que veamos que funciona solo con el número 40, por ejemplo, 52, y la fecha de reporte que sea la de hoy, y le daremos en agregar, y nos dice que debe volver a cursar la materia, y esto es porque está fallando el insert, ya que tenemos un trigger creado que no permite las calificaciones menores a 60. A nuestro menú principal, todas las acciones que hicimos con la tabla cursar se verán reflejadas en bitácora alumno. Y como nos damos cuenta que todas las acciones que estuvimos trabajando aquí se encuentran, por ejemplo, vamos a ejemplificar una de ellas. Por ejemplo, aquí aplicamos una modificación al alumno con número de control 8 y se le da una calificación de 85, que anteriormente tenía una calificación de 70, y lo podemos ver reflejado en este alumno. Como nos damos cuenta, tiene el número de control 8, se llamaba Ricardo, sus apellidos, su clave, su calificación nueva que fue 85, su calificación anterior, la fecha de reporte, qué usuario estuvo manipulando eso, la hora y la fecha, y la acción. También podemos darnos cuenta que se aplicaron eliminaciones. Todos estos aspectos los podemos darnos cuenta en nuestra tabla bitácora. Y hasta aquí llegaría este ejercicio.